Bienvenida, Pilar, a Solo Hazlo. Gracias Vic, gracias por invitarme, es un placer compartir contigo. Gracias a ti, Pilar. ¿Quién es Pilar Arcos? Esta que estás viendo hoy es la mujer, la hija, la hermana, la madre, la profesionista, la amiga. Soy este cúmulo de cosas, de ilusiones, de sueños, de un trabajo constante y de unas ganas de vivir y de enfrentar los retos que la vida trae para vivirme bien. ¿Cómo recuerdas tu infancia, Pilar? Fíjate que soy la cuarta de 4 hijos, la única mujer, y se dice que somos los consentidos. La realidad es que yo creo que por haber sido la única mujer y la más chica, realmente no fui consentida y creo que fui como más exigida en muchos aspectos. Mis 3 hermanos mayores que yo, el más chico me lleva 9 años, dice mi mamá casi 10 años, pues por supuesto que ellos ya tenían otra vida, ya eran grandes cuando yo seguía siendo una bebé. Y entonces pues de repente nadie me pelaba, ¿no? Y yo buscaba como el apapacho y llamar la atención. El segundo de mis hermanos llegaba, me molestaba y hoy, bueno, tenemos una relación extraordinaria y seguimos molestándonos igual. Y de verdad era tanto molestarme que yo a veces lo correteaba con un palo de escoba y entonces escondía detrás de mi mamá. Y te estoy hablando de 12 años de diferencia, ¿no? Con el segundo de mis hermanos. Fue una infancia muy linda, así como esta experiencia puedo tener muchas, pero también muy exigida, lo comentaba, ¿no? Era sacar buenas calificaciones, atender mis responsabilidades, cumplir en la escuela. Un 7 no era válido en mi familia, ¿no? Había que sacar de 8 para arriba y ya el 8 era medio mediocre. Entonces, de ahí me volví una mujer muy exigente conmigo misma, hasta cierto punto perfeccionista, y no sabes el trabajo que me dio en este camino del encuentro conmigo, empezarme a quitar esos changos de lo aprendido. Digo, de verdad, lo agradezco profundamente a mis padres, todo lo que me dieron, pero cuando empecé a liberarme de todo esto que aprendí que tenía que ser o que debía de ser, aprendí a encontrar el punto medio, la justa medida, y lo que yo sí quería y lo que sí iba bien con mi ritmo y con mi tiempo. ¿Me sirvió? Claro, hoy tengo que tener todo perfecto para un taller, para una sesión, llegar media hora antes, centrarme, ¿no? Es como prepararme, pero porque quiero, no porque aprendía que así debe de ser. Entonces, fue una infancia con un poco de todo, una adolescencia también, y muy agradecida por la vida que tomó de mis padres, muy agradecida por la familia que tengo hoy, la original, que son padres y hermanos, y por la nuclear que también tengo con mi esposo y con mis hijos. Más adelante de tu infancia, porque me sorprende que desde ese momento ya estabas trabajando contigo misma, llega la adolescencia y muchos adolecemos de muchas cosas. ¿Hubo ese padecer en ti en ese momento? Sí, fíjate que sí, Vic. Yo tenía muchas ganas, pues, de divertirme como todas mis amigas. Bueno, para esto yo estoy en colegio de monjas toda mi vida, pues porque las niñas tenían que ir a un colegio de monjas, ¿no? Y ser como muy recatadas y estos principios morales y religiosos. Y al menos esa era la historia y lo que traía aprendido mi mamá, porque ella también estuvo en colegio de monjas toda su vida. Y me frustraba mucho darme cuenta que había amigas que incluso podían tener al novio en la otra escuela, porque era la escuela de niñas y la escuela de los niños, ¿no? Entonces llegaba el novio a la hora de la salida y se podían ir a echar unas quecas con él y podían platicar o irse al parque, y yo tenía que salir de verdad formadita casi, no porque hiciéramos fila a la salida, pero salir y ya estaba mi papá o alguno de mis hermanos esperándome en el coche, porque imposible de que yo me fuera en camión, ¿no? ¿Y qué crees? Pues que me liberé, ¿no? En segundo de secundaria hablé con mi padre, con mis hermanos, y les dije, me choca estarlos esperando a la hora de la salida. Ellos tenían una tienda de abarrotes, vinos y licores, entonces todos trabajaban mucho en la tienda, y me choca estarlos esperando, y en lo que reciban proveedores, y a veces llegaban 2 horas tarde, y dije, yo no puedo seguir esperándolos, me voy. Entonces empecé a hacerme caso en una aparente rebeldía,
pero que era muy funcional para mí, para empezar a seguir mis tiempos, mis ritmos, gracias a mi familia también, porque fui respetada en ese tiempo y que me imagino que vivieron mucho miedo de, ay, se viene el camión, sabrá qué camiones tomar, etcétera. Pero por supuesto, yo no sabía, yo creo que ya era un don, ¿no? No sabía si llegaba o no llegaba, yo sabía que iba a llegar. Entonces era muy fácil ir de la colonia Popotla a Las Capozalco y de Las Capozalco a La Vallejo, que en ese entonces eran nuestros rumbos, ¿no? Y yo llegaba feliz de la vida a mi tiempo y a mi ritmo, y ahí empecé a adquirir una independencia sana. Me quedé con ganas de disfrutar más, sí me quedé con ganas de salir más con mis amigas, de ir más a museos o de ir más a fiestas, a cumpleaños en las casas, porque realmente yo contaba con muy pocos permisos. Pero hoy de verdad lo agradezco, porque conforme fui creciendo, bueno, por supuesto mi primera carrera, Administración de Empresas Turísticas, se imaginarán por qué la elegí, ¿no? Porque ahí sí no me podían decir que no podía viajar, que no podía salir, y porque además si no cumplía yo con estos horarios y con estos viajes y todo además, pues me pasaba la carrera, ¿no? Entonces fue la mejor opción. Hoy que se enteren mis papás, si llegan a ver esto, van a saber por qué elegí esa carrera. ¿En qué momento surge ese despertar donde tú dices o te das cuenta de todo el potencial que puedes dar hacia dentro de ti, hacia afuera, explotar, expandirte y decir, esto es vivir? Híjole, pasaron muchos años, Vic, muchos años, y de hecho yo esta parte la toqué cuando entré, bueno, ya era parte de una plantilla laboral en una empresa de gobierno, y verdaderamente vivía yo ya de mucho tiempo atrás porque tenía una gran necesidad de proveer, peleándome con lo que hacía, peleándome con lo que yo quería hacer y peleándome con grandes necesidades interiores como la paz, como la meditación, como la yoga. Sí creo que estos son dones que se traen. Y sí creo que esto es parte de una esencia divina que vive en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos, pero que pocas veces escuchamos. Y entonces cuando yo me enojaba y decía, coño, ¿por qué me tengo que ir a trabajar a las 7 de la mañana a un lugar que no me gusta, a un ambiente que tampoco me gusta? Y sin embargo desde la mente decía, porque necesito proveer, necesito cumplir. Y entonces mis grandes refugios en esa época fueron pues Cuernavaca, el Teposteco, empezar con aprendizaje de Reiki, el yoga, que en aquel entonces, bueno, pues tampoco era como muy abierto al tema, eran temas tabús en los 90s, y entonces pues era como hacer cosas que no se debían hacer, ¿no? Pero que yo era feliz haciendo esas cosas que no se debían de hacer, y era donde en verdad encontraba un remanso de paz. Y siempre he tenido mucha fe en Dios. Sí fue algo aprendido en la infancia, a través de toda esta trayectoria con las monjas, el colegio salesiano, pero créanme que con el paso de los años y con las muestras y las bendiciones que he tenido en mi vida, Dios ha formado parte de mi vida por elección, porque creo en Él, porque confío en Él, porque vive en mi corazón y porque voy agarrada de Él todo el tiempo. Entonces creo que las cosas, Vic, no llegan ni antes ni después, sino cuando estamos listos para recibirlas. A veces decimos, Dios, no me escuchas, y la verdad es que sí nos escucha. Lo que pasa es que a veces somos tan soberbios para pedir algo, porque lo queremos en el momento, en el instante, con la lotería o con lo que se nos ocurre en ese momento, porque normalmente son cosas materiales, y las cosas que no tienen precio y las cosas que cuestan son las cosas del alma y este aprendizaje en un camino personal. Y ahí es cuando empieza todo, Vic, cuando yo me vivo peleando entre lo que debo de hacer y lo que quiero hacer en mi vida. Y finalmente hoy estoy en lo que quiero hacer en mi vida.